La ley y la promesa. Por Neville Goddard. Capítulo 11. El alfarero. Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Así que fui a la casa del alfarero, y él estaba trabajando en el torno. Y la vasija de barro que él estaba haciendo se echó a perder en su mano. Y el alfarero volvió a hacer una vasija nueva, según le pareció mejor hacerla. Jeremías 18:2-4. La palabra alfarero la debemos tomar como imaginación. Si se tratara de otros materiales, el producto se hubiera tirado, hubiera sido un resultado inútil. La imaginación despierta es capaz de rehacer las cosas como deben ser. Oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros arcilla y tú eres nuestro alfarero. Todos somos obra de tus manos. Isaías 64:8. Esta concepción de la creación como una obra de la imaginación, y al Señor nuestro Padre como nuestra imaginación, nos llevará más lejos en el misterio de la creación que cualquier otra guía. La única razón por la que la gente no cree en esta identidad de Dios como la imaginación humana es porque no están dispuestos a asumir la responsabilidad de un uso espantoso e indebido de su imaginación. La imaginación divina ha descendido al nivel de la imaginación humana, y la imaginación humana puede ascender a la imaginación divina. El Salmo 8 dice que el hombre fue hecho un poco inferior a Dios, y no un poco inferior a los ángeles, como erróneamente se traduce en la versión del rey Jacobo. Los ángeles son disposiciones adicionales del hombre. Y por tanto, son sus siervos y no sus superiores, como el siguiente pasaje de Hebreos nos dice. ¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Hebreos 1:14. El hombre real es la imaginación y es todo uno con Dios. La imaginación crea, conserva y transforma. La imaginación es radicalmente creativa cuando desaparece toda la actividad imaginativa basada en la memoria. La imaginación es conservadora cuando su actividad imaginaria se alimenta con imágenes suministradas principalmente por la memoria. La imaginación es transformadora cuando modifica un tema que ya está existiendo, cuando mentalmente altera un hecho de la vida, cuando deja al hecho fuera de la experiencia recordada, o cuando pone algo en su lugar si el hecho trastorna la armonía deseada. Gracias al uso de su imaginación, esta joven artista que vamos a llamar Gladys, hizo su sueño realidad. Así me contó su historia. Desde que entré en el mundo del arte, he disfrutado mucho haciendo dibujos y pinturas para habitaciones infantiles. Sin embargo, muchos asesores y amigos con mucha experiencia artística me desanimaron mucho. A ellos les gusta mi trabajo y admiran mi talento, pero me dijeron que no iba a conseguir reconocimientos y que nunca me pagarían bien por este tipo de trabajo. De alguna manera, yo siempre sentía que lo conseguiría. Pero, ¿cómo lo haría? Entonces el otoño pasado escuché sus conferencias y leí sus libros, así que me animé a dejar que mi imaginación creara la realidad que yo deseaba. Esto es lo que yo hice diariamente, me imaginaba estar en una galería de arte en la cual había un gran entusiasmo acerca de mí. Las paredes estaban llenas de mis cuadros, solo mis cuadros, era una exposición de una única mujer, y veía estrellas rojas en la mayoría de las pinturas. Esto indicaba que estos cuadros se habían vendido. Justo antes de Navidad, hice una escultura móvil para una amiga que a su vez se lo mostró a un amigo suyo que es propietario en Pasadena de una tienda de arte importado. Él expresó el deseo de conocerme, así que tomé un par de ejemplos de mi trabajo y me reuní con él. Cuando vio la primera pintura me dijo que en primavera quería hacer con mi trabajo una exposición monográfica. La noche de la inauguración, el 17 de abril, un decorador de interiores vino a la exposición, le gustó mi trabajo, y me encargó hacer un collage para la habitación de un niño pequeño, que aparecerá en la edición de septiembre de la revista Las Buenas Labores Domésticas para la Casa, del año 1961. Un poco más tarde, durante la exposición, otro decorador se acercó y me dijo que admiraba mucho mi trabajo. Me preguntó si podría concertar citas para presentarme a los interioristas y a los propietarios de galerías más adecuados que comprarían y exhibirían mi trabajo más apropiadamente. Al final la exposición fue un éxito económico tanto para el dueño de la galería como para mí. Lo más interesante de todo esto es que aparentemente estos tres hombres vinieron a mí, de la nada.
Ciertamente no hice ningún esfuerzo durante mi tiempo de imaginación para contactar a ninguno de ellos, pero gracias a ellos estoy obteniendo reconocimiento y tengo un mercado para mi trabajo. Y ahora sé sin ningún tipo de duda que no existe la palabra no cuando se aplica seriamente el principio de que la imaginación crea la realidad. Firmado, Gladys. Gladys hizo el papel del alfarero y demostró su creatividad como tal. Solo la mente indolente no estará a la altura de este desafío. Pablo dijo, el Espíritu de Dios habita en vosotros. Y también dijo, examinaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? ¿No sabéis que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Espero que sabréis que nosotros no estamos reprobados. Si todas las cosas se crearon por medio de Él, y sin Él nada se hubiera hecho, no debería ser difícil para el hombre ponerse a prueba, para encontrar el Creador, que Él mismo es. El examen probará al hombre, que su imaginación es el uno, lo que da vida a los muertos y llama a la existencia las cosas que no existen. Romanos 4:17. La presencia del alfarero en nosotros se infiere de lo que Él hace. Nosotros no lo podemos ver como el uno porque no nos vemos a nosotros mismos. La naturaleza de la imaginación, Jesucristo, es crear. Y no hay creación sin ella. Cada una de las historias de esta obra es solo una prueba, igual que el examen que Pablo pidió a los corintios. Dios existe real y verdaderamente en el hombre. En cada ser humano. Dios se convierte totalmente en nosotros. Nuestra imaginación no es nuestra virtud, sino nuestro verdadero yo. Los siguientes ejemplos del mundo mineral pueden servirnos para ver cómo la imaginación suprema y humana pueden ser el mismo poder, y sin embargo son muy diferentes en su creatividad. El diamante es el mineral más duro del mundo. El grafito, usado en los lápices, es uno de los más débiles. Sin embargo, ambos minerales son carbono puro. Se cree que esta gran diferencia en las propiedades de ambas formas de carbono es causada por una diferente disposición de los átomos de carbón. Pero todos están de acuerdo en que el diamante y el carbono son una sustancia, carbón puro. El propósito de la vida es la realización creativa del deseo. El hombre, careciendo de deseo, no puede existir eficientemente en un mundo de continuos problemas que requieren de continuas soluciones. Un deseo es la conciencia de algo que nos falta, o necesitamos para hacer la vida más agradable. Los deseos siempre tienen algún beneficio personal a la vista. Cuanto más grande es el beneficio anticipado, más intenso es el deseo. No existe el deseo realmente desinteresado. Aun cuando nuestro deseo es por el bien de otra persona, todavía buscamos la satisfacción de ese deseo. Para alcanzar nuestro deseo debemos imaginar escenas que implican su cumplimiento. Y dar por cierta la escena en nuestra imaginación, aunque sea momentáneamente. Sintiendo suficientemente el gozo que nos produce y dentro de sus límites para que sea natural. Es como cuando una niña se disfraza y juega a ser una reina. Debemos imaginarnos que somos lo que nos gustaría ser. Primero tenemos que jugar en nuestra imaginación, no como espectadores sino como actores protagonistas. En la siguiente historia, una señorita de nombre Lilian, jugó imaginativamente a ser una reina para conseguir lo que ella buscaba en su imaginación. Ella fue una verdadera actriz en ese teatro. Así me contó su vivencia. Mi deseo era asistir a una actuación matinal de un famoso mimo que se estaba representando en uno de los teatros más grandes de mi ciudad. Debido a la naturaleza íntima de este arte, yo quería sentarme en butaca de orquesta, pero yo no tenía ni siquiera el dinero para pagar una localidad de balcón. Por la noche yo determiné conseguir este placer para mí. En mi imaginación, yo me quedé dormida viendo al maravilloso intérprete. En mi escena imaginaria yo estaba sentada en una céntrica butaca de orquesta, oyendo los aplausos cuando el telón se alzó y el artista apareció en el escenario. Y sentí de manera muy real la intensa emoción de presenciar ese espectáculo. Al día siguiente, el día de la actuación matinal, mi situación financiera no había cambiado. Seguía teniendo exactamente $1.35 en mi bolso. Yo sabía que necesitaba gastar $1 en gasolina para mi coche y que solo me quedarían 37 centavos, pero también sabía que me había dormido teniendo la fiel sensación de estar presente en esa actuación, así que me vestí para ir al teatro. Mientras cambiaba las cosas de mi bolso habitual a otro más adecuado para la ocasión, me encontré con un billete de $1 junto a otros 45 centavos en un bolsillo interior del bolso más elegante. Sonreí para mis adentros,
al darme cuenta de que se me había concedido el dinero para gasolina y que en ese momento ya tenía más posibilidades de poder comprar la entrada que deseaba. Me terminé de vestir muy alegremente y salí hacia el teatro. Cuando llegué a la taquilla y revisé la lista de precios, mi ánimo decayó al ver que el precio para las butacas de orquesta era de $3.75. Con un sentimiento de desilusión, rápidamente me di la vuelta y caminé por la calle hasta llegar a una cafetería en la cual me tomé una taza de té. Acababa de pagar 16 centavos por el té, cuando de repente recordé los precios de las localidades de Balcón. Apresuradamente conté mi cambio y vi que me quedaba $1.66. Regresé corriendo a la taquilla del teatro y compré la entrada más barata, que me costó $1.55. Con una moneda de 10 centavos, que me quedaba en mi bolso, entré en el teatro y el portero acomodador rompió mi boleto por la mitad diciendo: «Arriba a la izquierda, por favor». La actuación estaba a punto de comenzar, pero ignorando las instrucciones del portero, entré en el baño de señoras en la planta baja. Todavía con la determinación de sentarme en la sección de orquesta, me senté. Cerré los ojos y fijé mi vista interior en el escenario cerca de la dirección de la orquesta. En ese momento, un grupo de mujeres entró en el baño, hablando todas a la vez, pero escuché claramente solo las palabras de una mujer que se dirigía a su compañera y le decía: «Pero yo la he esperado y esperado hasta el último momento». Entonces ella llamó y me dijo que no podía venir. Le hubiera devuelto el boleto mediante el acomodador, pero ya era demasiado tarde, puesto que sin darme cuenta le había entregado los 2 boletos al portero y los partió por la mitad antes de que pudiera detenerlo. Yo casi me reí en voz alta. Me levanté, me acerqué a esta señora y le pregunté si podía usar el boleto extra que ella tenía, en lugar del que yo había comprado para Balcón. Ella fue encantadora y muy amablemente me invitó a unirme a su grupo. El billete que me dio era una butaca de orquesta, sección central, a 6 filas del escenario. Me senté en el asiento solo unos momentos antes de que el telón se alzara en un espectáculo que yo había presenciado la noche anterior desde ese mismo asiento, pero en mi imaginación. Firmado, Lillian. Debemos realmente ser en nuestra imaginación. Una cosa es pensar en el final y otra pensar desde el final. Pensar desde el final, decretar el final, es crear la realidad. Las acciones internas deben corresponderse con las acciones que quisiéramos llevar a cabo físicamente después de que ese final se produzca. Para vivir sabiamente, debemos ser conscientes de nuestra actividad imaginaria, y velar para que se perfile con fidelidad el final que deseamos. El mundo es arcilla, nuestra imaginación es el alfarero. Debemos imaginar siempre finales valiosos o prometedores. Aquel que desea pero no actúa, engendra la peste. William Blake. Los hechos fluyen desde aquello que imaginamos. Las formas externas revelan la imaginación del hombre. El hombre es el transporte, a cuya sinuosa búsqueda y paso a través de estos telares Dios ordenó el movimiento, pero ordenado descanso. Henry Vaughan. Veamos ahora la historia de un maestro llamado Kevin. Tengo un pequeño negocio, del que soy único propietario, y hace unos años parecía que mi aventura acabaría en fracaso. Durante algunos meses, las ventas estaban cayendo constantemente y llegué a un punto en el que me encontré en un grave problema financiero, como otros miles de pequeños empresarios, ya que estábamos atravesando una de las pequeñas recesiones de este país. Me encontraba gravemente endeudado y necesitaba al menos $3.000 inmediatamente. Mis auditores me aconsejaron que cerrara la empresa para tratar de salvar lo que se pudiera. En lugar de hacer eso, me dirigí a mi imaginación. Yo sabía de sus enseñanzas, pero nunca había intentado solucionar mis problemas de esta manera. Era francamente escéptico con respecto a la idea de que la imaginación puede crear la realidad, pero en esos momentos yo estaba desesperado, y eso es lo que me forzó a probar sus enseñanzas. Yo imaginé que mi oficina recibía unas remesas inesperadas de $4.000. Este dinero tenía que venir de nuevos pedidos, puesto que mis cuentas por cobrar eran prácticamente inexistentes. Pero aún así esto parecía descabellado puesto que nunca había recibido esta cantidad de dinero por ventas durante los últimos 4 o 5 meses. A pesar de todo, yo mantuve constantemente durante 3 días seguidos esa escena imaginaria en la que yo recibía esa cantidad de dinero. En la mañana del 4º día recibí una llamada telefónica de un cliente del que no había tenido ninguna noticia desde hacía meses, el cual me pidió que lo visitara personalmente. Yo le había hecho hace unos meses un presupuesto para una maquinaria que él necesitaba para su fábrica.
A pesar de ser un presupuesto obsoleto, lo saqué de mis archivos y salí con la intención de llegar a su oficina ese mismo día. Allí negociamos y me hizo el pedido en firme. Pero lamentablemente yo no veía que esta transacción me pudiera ayudar para mis urgentes necesidades, puesto que el equipamiento solicitado podría demorar hasta 6 meses en serle entregado en su factoría, y por supuesto, mis clientes nunca tienen que pagar nada hasta el momento en que hayan recibido correctamente su pedido. Yo di las gracias por su pedido y me disponía a irme, cuando él me detuvo en la puerta y me entregó en mano un cheque por el valor de $4.000, como un pequeño adelanto. Mientras me lo entregaba me dijo: «Yo prefiero pagar el pedido ahora, por adelantado, por razones fiscales. ¿No te importa, verdad?». Yo contesté obviamente que no me importaba. Yo me di cuenta en ese mismo instante de lo que acababa de ocurrir. La escena que yo había imaginado durante 3 días había hecho más por mi empresa y por mí que todos los meses de dura lucha financiera. Ahora yo sé que mi imaginación podría haberme proporcionado $40.000 para mi negocio con la misma facilidad con la que me dio esos $4.000. Firmado Kevin. Oh Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú nuestro alfarero. Todos somos la obra de tus manos. Isaías 64:8. Fin del capítulo 11. El alfarero. Del libro La ley y la promesa. Por Neville Goddard.